que vamos a la palabra del Señor, mis hermanos, en esta tarde en preparación para la cena del Señor. Yo les voy a pedir que ustedes busquen en sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34. La cena del Señor. Vamos a estar exponiendo en esta tarde acerca de ese tema. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34, mis hermanos. Y que sea el Señor hablando a nuestras vidas, mis hermanos. Vayamos al Señor en oración para presentar nuestras vidas. Señor, venimos delante de tu presencia en esta tarde, dándote gracias por la oportunidad que nos das de nuevamente estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Pero necesitamos en estos momentos que tú hables a nuestras vidas, que podamos ser exhortados, confrontados, animados, consolados, fortalecidos por medio de tu palabra, Señor, y que tú obres de manera especial en medio de tu pueblo, Señor. Ministra a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en la fe en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así siempre, mis hermanos, cuando se da la cena del Señor o se enseña acerca de la cena del Señor, siempre se presenta el lado positivo, el lado ceremonial de lo que es la cena del Señor. Casi siempre cuando alguien va a predicar un pasaje de la cena del Señor, predica a partir del versículo 23 al versículo 34, ¿verdad? Ese casi siempre es el comportamiento de los predicadores y de los maestros. Pero muchas veces, mis hermanos, no se enseña el contexto de lo que está sucediendo antes de estos versículos 23 al 34. Y nosotros queremos en esta tarde hacer una corta introducción a lo que sucede antes de que Pablo dé las instrucciones acerca de la cena. ¿Por qué? Porque una de las problemáticas más comunes que existe en las comunidades de fe evangélicas protestantes que llevan a cabo la cena como nosotros la llevamos, es que muchas veces no se conoce el trasfondo de lo que estaba sucediendo cuando Pablo imparte estas instrucciones a la iglesia de Corinto. Así que queremos, mis hermanos, aclarar algunas cosas antes de nosotros entrar a la ceremonia en sí de la cena del Señor. Y yo quiero que veamos desde los versículos 17 hasta 34 tres cosas que nos enseñan estos versículos. Vamos a estar hablando primero de la alabanza al descontento. De la alabanza al descontento. Luego vamos a ver una corrección en los versículos 23 al 27. Así que de la alabanza al descontento lo vemos en los versículos 17 al 22. Luego vamos a ver una corrección que se lleva a cabo en los versículos 23 al 27. Y luego vamos a ver un remedio que se lleva a cabo en los versículos 28 al 34. Esa es la manera en que nosotros vamos a estar dividiendo esta exposición en esta tarde. Pero hablemos de la alabanza al descontento. Si usted se fija ahí en Primera de Corintios capítulo 11, versículos 17 al 22, vemos varias cosas que nosotros debemos prestar atención a lo que el texto bíblico está enseñando, mis hermanos. El apóstol comenzó la sección de este capítulo hablando de la libertad cristiana y la adoración pública que se lleva a cabo en el contexto de la reunión de los creyentes. Y si usted se fija en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 2, miren cómo el apóstol Pablo comienza alabando a estos creyentes. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Así que Pablo comienza alabando a los corintios porque guardaban algunas tradiciones, algunas instrucciones y lo hacían con bastante firmeza. Y Pablo se sentía muy agradecido que muchos, escucha esta palabra, muchos en Corinto le recordaban a él con mucho cariño y se esforzaban en seguir sus instrucciones. Pero, como toda comunidad de fe, siempre hay un grupo que lamentablemente no seguían las instrucciones
que habían recibido por parte del apóstol Pablo, mis hermanos. Donde quiera que haya seres humanos, esa es una realidad. Hay gente que sigue instrucciones, hay gente que no sigue instrucciones en los trabajos, en la escuela, en todo lugar donde hayan seres humanos, esa es una realidad. La iglesia no es la excepción. Esa alabanza del versículo 2, de ahí del capítulo 11, mis hermanos, es la única expresión de alabanza que Pablo le da a estos creyentes en toda la carta. Pero después de esa alabanza, mis hermanos, Pablo se le fue encima a estos creyentes por el comportamiento de los hombres y las mujeres en el servicio público de la iglesia. Así que ese versículo 2 es el único momento en toda la carta donde Pablo expresa unas palabras de alabanza o de reconocimiento hacia estos creyentes. El resto de la carta, mis hermanos, es un sinnúmero de exhortaciones y de correcciones a esta comunidad de fe. Ahora, en el versículo 17 vemos claramente lo contrario a esa expresión de alabanza. Miren lo que dice el versículo 17, mis hermanos. Pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, yo quiero explicarle el contexto para que usted entienda un poquito qué es lo que está sucediendo aquí. Si usted va al libro de Hechos, desde el capítulo 2, usted se va a dar cuenta que la iglesia primitiva, por lo general, comenzó a reunirse en hogares para tener un tiempo de compartir como creyentes, y en esas reuniones comunitarias que tenían como creyentes, ellos llevaban a cabo la cena del Señor. Si usted va a Hechos capítulo 2, versículo 46, miren lo que dice. Hechos 2:46. Recuérdense que todavía en estos momentos los creyentes no tienen templos para reunirse, no tienen edificios para reunirse. Así que ¿dónde se reunían todos estos creyentes que se convirtieron en el día de Pentecostés? Bueno, ahí lo dice en el versículo 46 de Hechos 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Obviamente no es el templo cristiano, sino es el templo judío, ¿verdad? Donde se llevaban a cabo los sacrificios. Pero los cristianos en sí no tenían un lugar aparte, sino que ellos todavía seguían viviendo la experiencia del judaísmo que habían experimentado. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que la práctica de comer alimentos entre creyentes llegó a ser la marca de la iglesia cristiana y se le conocía como cenas de amor o ágapes entre los creyentes. Y en esas comidas, aparentemente, mis hermanos, según vemos aquí en Corintios, al finalizar estas reuniones se llevaba a cabo la ordenanza de la cena del Señor en algún momento dado, luego de ese tiempo de compartir. Ese es el contexto de lo que está sucediendo aquí. Así que en ese sentido, el contexto es que Corinto y los cristianos en Corinto estaban celebrando cenas en las casas de los creyentes, pero no lo estaban haciendo de una forma bíblica, y es por eso que Pablo no los podía alabar como los había alabado en el versículo 2. ¿Y cuáles eran las razones por las cuales Pablo no podía alabar nuevamente a estos creyentes? Bueno, lo vemos desde los versículos 17 al 21. Número 1, no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Versículo 17, mis hermanos. Y eso es triste, que gente se vista, se arregle para ir a una reunión, mis hermanos, y que no se congreguen por las razones buenas, sino que se congreguen por otras razones y por otras motivaciones, que no sea realmente alabar al Señor y ser ministrados por medio de su palabra y disfrutar del compañerismo unos con otros. Estos creyentes, mis hermanos, no se estaban congregando para lo mejor, sino que se estaban reuniendo para lo peor. ¿Por qué lo peor? Porque miren lo que dice el versículo 18, de ahí de Primera de Corintios, capítulo 11. Miren lo que dice. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y miren cómo termina. Y en parte lo creo. No sabemos, mis hermanos, cuántos de estos creyentes el apóstol Pablo conocía de manera personal o había tenido la oportunidad de ver su experiencia de conversión. Pero lo que sea que estuviera sucediendo, mis hermanos, cuando estos creyentes se reunían, ¿saben para qué se reunían? Para dividirse unos con otros. Eso sí que es terrible, mis hermanos.
Que esa sea la motivación detrás de los creyentes, la división en el contexto de la iglesia. Habían divisiones socioeconómicas entre estos creyentes. Algunos eran ricos, otros eran pobres. Los ricos no querían saber de los pobres se sentían intimidados por los ricos. Habían judíos, habían gentiles, había todo tipo de divisiones socioculturales y económicas en esta comunidad de fe. Versículo 19, mis hermanos, ¿qué nos muestra? Que la división a veces muestra que los creyentes en momentos dados deben separarse de los que no son creyentes, pero afirman ser creyentes. Miren lo que dice el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensión. O sea, Pablo no está apoyando la disensión y la división, pero él reconoce que a veces la división y la disensión es necesaria en el contexto de una iglesia local. Aunque él no la promueva y aunque él exhorte a que no se dé. Pero ¿qué dice el versículo? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y si hay un grupo de personas en una comunidad de fe que son aprobados, significa automáticamente que hay un grupo que no lo son. Pero están ahí en la reunión, mis hermanos. Y están aquí en Corinto. Y han seguido a través de la historia de la iglesia, mis hermanos. Y están ahí. Y muchas veces los que no son aprobados, esa terminología, no son aprobados, habla de personas que su profesión de fe es eso nada más, es una profesión de fe, pero realmente no han sido transformados, no ha habido un nuevo nacimiento en su vida. Por lo general, esas son las personas que comúnmente son las que más crean divisiones y disensiones en el contexto de la iglesia local. El motivo, mis hermanos, de la reunión no era la cena del Señor. Mire lo que dice el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Eso es triste, que se estaban reuniendo para supuestamente llevar a cabo la cena del Señor y Pablo los tiene que condenar y reprender. Ustedes se están reuniendo, pero la motivación por la cual ustedes se están reuniendo no es la cena del Señor. Versículo 21, ¿para qué se reunían? Para comer y para embriagarse. Miren lo que dice el versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Usted ve el egoísmo que hay aquí? En una comunidad de fe, mis hermanos, el egoísmo que se ve en estas personas. No se esperan unos a otros. Si llegó bien, si no llegó, ¿qué me importa? Y obviamente en el contexto de esta comunidad de fe, no es como ahora, mis hermanos. Ellos, el vino era parte de su bebida común, natural. En nuestra comunidad hispana, mi hermano, el vino tiene todo tipo de connotaciones negativas, pero en una comunidad de esa época el vino era parte normal de su bebida común. Pero ellos se reunían para comer, mi hermano, pero no era para simplemente comer, era para hartarse de comida y en el proceso se embriagaban los hermanitos en la fe. Eso no ha cambiado hoy, mis hermanos. Eso no ha cambiado, mis hermanos. ¿Cuál es el otro problema que tiene esta comunidad de fe? Bueno, también ahí en el versículo 21 lo vemos. Que los ricos comían primero y le dejaban las sobras o no le dejaban nada de comida a los pobres. Y esta es la iglesia del Señor reuniéndose a participar de la cena del Señor, mis hermanos. Este es el contexto de lo que está sucediendo antes de la instrucción de Pablo. Y en el versículo 22, Pablo resume 3 pecados que los corintios estaban cometiendo. Miren lo que dice el versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. O sea, si ustedes lo que quieren es hartarse de comida y emborracharse, hagan eso en su casa. No lo hagan aquí cuando la iglesia se reúne para realmente tener un tiempo de comunión unos con otros, disfrutando de lo que es la cena del Señor. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Así que aquí hay 3 cosas que Pablo reprende duramente en estos creyentes, mis hermanos. Número 1, desprecio, deshonra y descrédito a la iglesia de Dios. Eso es lo primero que vemos. Estos creyentes estaban despreciando la cena del Señor, deshonrando la cena del Señor y descreditando la cena del Señor frente a toda la comunidad creyente y no creyente que los veía.
Había una falta de consideración y justicia hacia los pobres de la congregación. Porque a los ricos, mis hermanos, se les olvida, o los que tienen dinero se les olvida, que hay veces hay gente que no tiene los mismos recursos ni tiene las mismas posibilidades que ellos. Y que a lo mejor tienen limitaciones o situaciones que le impedían llegar a estos creyentes pobres a la iglesia y a la reunión de los creyentes. Y los ricos tenían esta actitud de que, bueno, pues eso es problema de ellos. Allá ellos si no pudieron salir temprano de su casa para poder llegar a la cena. Sin realmente considerar cuáles eran las razones de por qué estos creyentes pobres no estaban llegando a la reunión. No se estaban esperando tampoco. Y número 3, mi hermano, ¿qué causaba todo esto? Ellos estaban saboteando la unidad de la iglesia. Intencionalmente saboteando la unidad de la iglesia, mi hermano. Porque cuando los creyentes toman esta actitud de que a mí no me importa lo que otro diga, haga o cómo viva, o qué situaciones o necesidades tengan, ¿sabe qué eso crea? Desunidad en la iglesia. Y esta era la situación de estos creyentes en Corinto. Ahora, mi hermano, ante tal comportamiento, Pablo está asombrado y frustrado, y él utiliza el sarcasmo en este versículo 22. Y yo quiero leérselo en una versión moderna, ¿ok? Una versión moderna. ¿Cómo diría este versículo 22 en una versión moderna? ¿Ok? ¿Cómo lo podríamos leer? Porque a lo mejor lo leemos en la Reina Valera, utiliza un lenguaje un poquito más académico, pero ¿cómo leería este versículo en el lenguaje que nosotros hablamos ahora en el 2021? Perdón, en el 2020. Estoy loco que llegue el 2021, mis hermanos. ¿Cómo diría este texto? Sencillo. ¿Cómo rayos les voy a hablar a ustedes los creyentes en Corinto? Ustedes son una vergüenza, un desastre para la iglesia de Dios. Los ricos son abusivos, glotones, irreverentes. De ustedes deberían irse a sus casas a hacer esto y no en las celebraciones de la iglesia. Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos creyentes ricos en esta comunidad de fe. Son una vergüenza. Están desacreditando la cena del Señor, están desacreditando el testimonio del Evangelio. Ahora, mis hermanos, en los versículos 23 al 27, Pablo pasa de señalar los excesos, la irreverencia y la desconsideración por los creyentes más necesitados y de un comportamiento vergonzoso, ahora pasa Pablo a corregir a estos creyentes. Pablo comienza diciendo que él les transmitió lo que había recibido del Señor. Eso lo vemos ahí en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahora, no sabemos si fue enseñado directamente por Jesucristo cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús de camino a Damasco, o si fue por medio de la enseñanza de los apóstoles. Lo importante aquí es que otra vez Pablo, en su rol pastoral, les enseña el significado y la manera correcta, sagrada, reverente y esperada de celebrar la cena del Señor. Porque aparentemente a estos creyentes se le olvidó. Con la rutina de la vida, con las situaciones que estaban atravesando, se les olvidó la instrucción que ellos habían recibido de parte del Señor. Entonces ahora Pablo comienza a explicar el significado de la cena del Señor y del por qué los creyentes celebran la cena del Señor. En los versículos 23 al 25, ¿qué vemos? Vemos que Jesús ordenó y modeló la cena la noche que fue entregado. Versículos 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que Pablo comienza a recordarle a estos creyentes cómo ellos habían recibido la instrucción de la cena del Señor. En el versículo 23 a 24 vemos que el pan representa el cuerpo del Señor, mis hermanos. Y nosotros, mis hermanos, no creemos la doctrina del catolicismo romano, donde el pan y el vino se convierten en lo que se llama la transubstanciación,
que literalmente el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo. Nosotros rechazamos totalmente esa doctrina. De hecho, esa es una de las razones por las cuales la reforma protestante se da en el siglo XVI, mis hermanos. ¿Okay? Y usted como evangélico protestante tiene que saber la diferencia entre por qué la Iglesia Católica Romana celebra la misa de la manera en que ellos lo celebran y qué creen acerca de la misa y lo que nosotros los evangélicos protestantes creemos acerca de ella, mis hermanos. El pan representa su cuerpo de una manera simbólica. El fruto de la vid o el vino representa su sangre. Eso lo vemos ahí en el versículo 25. Ahora es importante entender, mi hermano, que Cristo fue sacrificado una sola vez. Y aquellos de ustedes que vienen del catolicismo romano, mis hermanos, saben que en la misa se sacrifica nuevamente a Cristo en la celebración de los sacramentos y de la ordenanza. Cristo es nuevamente crucificado cada domingo cuando se lleva a cabo la misa, mis hermanos, en una parroquia o en una iglesia católica romana. La Pascua era un símbolo del antiguo pacto y la cena del Señor lo es del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto Dios le dijo al pueblo que llevaran a cabo la Pascua como un recordatorio de la liberación que habían recibido de Egipto. Pero ahora en el nuevo pacto, la cena del Señor representa o simboliza la liberación ahora de la esclavitud del pecado del creyente, mis hermanos. La celebración de la cena era un anuncio o una proclamación de la muerte victoriosa de Cristo en la cruz. La cena del Señor es un anuncio continuo del evangelio que debe celebrar la iglesia hasta que Él venga. Porque ¿qué dice el versículo 26? ¿Hasta cuándo los creyentes van a llevar a cabo esta ordenanza? Dice, así pues, todas las veces que bebieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, mi hermano. Ahora, el que participa con indiferencia de la cena del Señor, mi hermano, peca contra el Señor mismo. Miren lo que dice el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y yo quiero ponerle un ejemplo para más o menos que usted pueda entender lo que este versículo está diciendo. Imagínese que alguien quema la bandera de su país. ¿Verdad que por lo general si alguien quema la bandera de su país, eso es una afrenta muy grande, mis hermanos, y es penalizada hasta con cárcel? Bueno, a lo mejor la persona no quemó la bandera completa, pero le arrancó un pedazo y la quemó. Y esa tela, mis hermanos, simboliza a ese país, ¿verdad? Porque esa bandera está representando a ese país. Y si alguien le corta un pedazo y lo quema públicamente, lo que está haciendo está despreciando la bandera de ese país, lo que representa la historia de esa bandera. Pues de la misma manera, mis hermanos, aquel que toma la cena del Señor indignamente comete un sacrilegio, avergüenza al Hijo de Dios y desacredita su profesión de fe. Ay, hermano Jorge, yo pensé que la cena del Señor era todo siempre positivo. Bueno, sí, vamos a llegar ahí. Pero hay que entender el contexto, mis hermanos, de por qué Pablo tiene que reprender tan duramente a estos creyentes por la manera indigna en que muchos de ellos estaban participando de la cena del Señor. Y luego vamos a ver las consecuencias de cuando una persona realmente profesando fe en Cristo no considera las implicaciones de lo que significa la cena del Señor en su vida. Pero vamos ahora al remedio, mis hermanos, porque ya vimos de la ya vimos de la alabanza al descontento, vimos la corrección, pero ahora vamos al remedio. Eso lo vemos en los versículos 28 al 34. Ahora, Pablo pasa del tema de la adoración, ahora él pasa a la corrección, pasa al remedio para evitar ¿qué cosa? Que los corintios siguieran recibiendo juicio por tomar y participar de la cena del Señor indignamente. Eso es lo que el apóstol, mis hermanos, está tratando de comunicarle aquí a estos creyentes. Ahora, ¿cómo ellos podían evitar esto? Bueno, hay varias cosas que nos reflejan los versículos 28 al 34. Lo primero que los creyentes deben hacer, y estos creyentes debían hacer, era examinarse antes de tomar la cena. Miren lo que dice el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Así que Pablo, lo que está y lo que no está diciendo es lo siguiente. No es que no tomes la cena, es que te examines antes de tomar y si sabes que hay pecado, arrepiéntete ante Dios. Ese es el consejo que le está dando Pablo a estos creyentes en Corintios. Examínense, miren a ver si hay pecado que ustedes conocen en su vida, arrepiéntanse de ese pecado y luego entonces participen de la cena. Pero también eso tiene una doble cara. Y en los que haya pecado, luego de examinarse, si no se arrepienten de su pecado, no deben tomar la cena. Eso es lo que Pablo está diciendo en ese versículo 28, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué los creyentes debían examinarse antes de tomar la cena del Señor? Porque mire lo que dice el versículo 29, que si la come sin examinarse o la come a pesar de examinarse, pero decide continuar en pecado, ¿qué dice que recibirá? Juicio. Mire lo que dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es la evidencia del juicio de Dios en esta iglesia de Corinto? Porque habían creyentes que estaban tomando la cena del Señor de manera indigna, mis hermanos, sin considerar su significado, su importancia, la relación que hay entre la unidad de los creyentes. Miren lo que Pablo dice aquí en los versículos 30 en adelante. ¿Cuáles son las consecuencias de ese juicio? Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Habían creyentes en esta comunidad, mis hermanos, que por no examinarse a sí mismo, no evaluar el significado y la importancia de la cena del Señor como testimonio público de su profesión de fe ante los demás creyentes de la comunidad. Dios, mis hermanos, porque Dios también envía juicio y disciplina sobre aquellos que profesan ser sus hijos. ¿Sabe? Porque Dios al que ama, como dice el libro de Hebreos, al que ama y al que toma por hijo, disciplina. Y los creyentes, mis hermanos, no están exentos de la disciplina del Señor. No están exentos. ¿Y qué dice el texto? Que algunos, por causa de no examinarse, es decir, no realmente contemplar la obra de Cristo en sus vidas, no realmente contemplar el perdón de sus pecados y no realmente contemplar lo que Cristo ha hecho en sus vidas y participar de la cena del Señor como si fuera simplemente otra cena más. Dice el texto, mis hermanos, que habían algunos débiles en la iglesia. Y esos débiles no está hablando de gente que no tiene músculos. Está hablando de débiles en la fe. Gente que son débiles espiritualmente, mis hermanos. ¿Y sabe por qué se han debilitado espiritualmente muchos de ellos aquí? Por tomar la cena del Señor indignamente. Algunos estaban hasta enfermos de salud. Aquí se destruye toda esa teología de que los creyentes no se pueden enfermar, mis hermanos. Habían creyentes aquí, el texto no dice qué tipo de enfermedad tenían, pero habían creyentes aquí, mi hermano, que por tomar la cena del Señor indignamente se habían enfermado. Ya sea mentalmente, emocionalmente o físicamente. Y algunos, mis hermanos, dice, algunos ya duermen. Y eso es un término que se utiliza, un sinónimo de se habían muerto. Porque a veces el Señor mata a sus hijos. Dice, ay, hermano Jorge, sí, mis hermanos. ¿Se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? A gente se le olvida Hechos capítulo 5, mis hermanos. Dios disciplina a sus hijos. Por eso es la advertencia, examínense. A Pablo, mis hermanos, le habían llegado informes de esto, de que ya se estaba viviendo y experimentando en medio de ellos el proceso de juicio y disciplina de Dios para llevarlos obviamente al arrepentimiento. Ya Pablo sabía, habían llegado noticias a él de que habían creyentes en Corintios que eran débiles en la fe, estaban enfermos de salud y algunos se habían muerto por su falta de arrepentimiento, porque eso es todo lo que es, falta de arrepentimiento en sus vidas. Pablo les recomienda en los versículos 31 al 32 que se examinen, que se juzguen a ellos mismos, porque si no lo hacen, serán examinados y serán juzgados por el Dios mismo. Y lo que dice el versículo 31 al 32. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
O sea, si yo llego a examinarme, Señor, yo tengo situaciones en mi vida pecaminosas, yo he procedido de una manera contraria a tu palabra, yo he descuidado la hermandad, la unidad de la iglesia, a mí no me importa nada, no me importa nadie, yo estoy creando división en la iglesia. Pero si yo no hago ese examen y no me autoralizo y digo, Señor, yo te pido que tú me perdones por estas transgresiones y estos actos pecaminosos míos. ¿Qué dice el texto, mis hermanos? Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Pero escuche bien, para que no seamos condenados con el mundo. Porque también la Biblia afirma, mis hermanos, que los creyentes en Cristo tienen vida eterna y están seguros en Cristo. Pero eso no significa que no reciban la corrección y la disciplina del Señor por causa de su vida pecaminosa, mis hermanos, y por su falta de arrepentimiento. Hay veces Dios, mi hermano, que me emite disciplina bíblica y corrección bíblica contra los creyentes, pero dice que esa corrección, ese castigo, no es para qué, no es para condenación. Y alguien podrá decir, bueno, pues si no es para condenación y como quiera soy salvo, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No. Porque aquí en la tierra vas a pasar las consecuencias de tu descarrío, de tu falta de arrepentimiento, mis hermanos. Y Pablo concluye otra vez diciéndole a los corintios, hermanos, y les ordena que los ricos esperen por los pobres para tomar la cena, y que si no podían esperar que comieran en su casa, y les advierte que los demás asuntos los resolverá al visitarlo. Miren lo que dicen los versículos 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. ¿Saben lo que es eso, mis hermanos? Que una comunidad de fe se reúna para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esas palabras, mis hermanos, a un niño y un adolescente le dan terror. Usted sabe, cuando nosotros le decimos a nuestros niños, no te preocupes, cuando lleguemos a casa yo te agarro, ¿verdad? Usted sabe esa historia, ¿verdad? Cuando se ponen tremendos en Walmart o en la tienda y están ahí con su berrinche y su cosa y uno los mira, no te puedo dar lo que te mereces aquí, pero no te preocupes, cuando yo llegue a la casa, ahí vamos a arreglar. Eso es lo que Pablo, mi hermano, le está diciendo de una manera u otra a estos creyentes. No se preocupen, deja que yo los vaya a visitar. Si ustedes creen que yo he sido fuerte con ustedes ahora, por escrito, deja que yo me les presente físicamente para ver si el gas pela, como dicen por ahí mis hermanos. Ahora, muchos de nosotros podemos leer este capítulo 11 y ver el orden en la adoración pública, ¿verdad? Y decir, wow, la verdad que qué desastre era aquella iglesia en Corinto. Esas mujeres actuaban de manera inapropiada, los hombres no asumían sus roles, los ricos abusaban de los pobres, eran irreverentes, irrespetuosos y profanaban lo sagrado. Esos corintios intercambiaron el hermoso recordatorio del evangelio y lo habían convertido en simples fiestas humanas. Al leer esto podríamos decir, qué gente tan terrible. Mis hermanos, cuidémonos de que no estemos haciendo lo mismo. Cuidémonos de celebrar la cena del Señor de la misma manera y con las mismas actitudes que celebraban los creyentes en Corinto la cena del Señor. Y cuidado de que estemos viviendo de una manera indigna y estemos pisoteando el sagrado e importante recordatorio del Evangelio a través de la cena del Señor. Mire, mis hermanos, yo le garantizo que este sermón usted no lo va a escuchar en ningún lado. En ningún lado le van a predicar este sermón, mis hermanos. Porque la mayoría, mis hermanos, tienen miedo a lo que la gente pueda decir, pueda pensar o puedan reaccionar. Y los que me conocen aquí, que llevan tiempo, saben que a mí ni me va ni me viene, mis hermanos. No me importa, mis hermanos. Si la palabra del Señor instruye acerca de estas cosas, yo tengo el deber de predicar todo el consejo de la palabra del Señor, mis hermanos. Se quede quien se quede, se vaya quien se vaya, mis hermanos. Se ofenda quien se ofenda o se contente quien se contente.
John Piper, mi hermano, hablando de la cena del Señor, dice: no consideren la cena del Señor superficialmente. Es uno de los más preciosos regalos que Cristo le ha dado a la iglesia. Sí, Señor. Es cuando nosotros como comunidad de fe, mis hermanos, venimos juntos y como comunidad de fe damos profesión de fe de la obra de Cristo en nuestras vidas por medio de recordar lo que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz. Ahora, ¿por qué y cómo celebramos la cena del Señor? ¿Por qué y cómo celebramos la cena del Señor? Bueno, mis hermanos, la cena del Señor es una de las ordenanzas dadas por Jesús. Él le dio a la iglesia dos símbolos visibles que se conocen como ordenanzas, como recordatorio de su muerte. Y esas son el bautismo y la cena del Señor. Ahora, mis hermanos, la cena del Señor tiene varios elementos importantes. Ya con esto vamos a ir concluyendo. Número uno, la cena del Señor es un hecho o es un acto histórico. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el versículo 23 de ahí de 1 de Corintios 11? El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Así que esto es un hecho histórico, esto es un evento que sucedió en un momento dado en la historia. Número dos, es un recordatorio de la muerte de Jesucristo. Versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Número tres, es un símbolo. Asimismo, tomó también la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Eso lo vemos en el versículo 25. Y en el versículo 26 que vemos es una proclamación de la fe. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, ¿quién debe tomar la cena del Señor? Ahora usted entiende por qué muchos no se atreven a hablar de estos temas, porque no quieren que nadie se sienta incómodo, mis hermanos. Pero la Biblia especifica claramente quiénes pueden tomar la cena. ¿Quiénes pueden tomar la cena? ¿Cómo nosotros como iglesia respondemos? Solo aquellos que han creído en el mensaje del Evangelio. Porque ¿qué dice el versículo 29 de 1 de Corintios? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué significa esa expresión sin discernir el cuerpo del Señor? Significa sin realmente considerar qué significa el Evangelio y cuáles son las implicaciones del Evangelio en la vida de una persona. Y una persona que no ha creído en el Evangelio no puede discernir el cuerpo del Señor que fue sacrificado por el perdón de sus pecados. Es un no creyente, por ende no debe y no puede participar de la cena del Señor. Ahora, una persona que ha creído en el mensaje del Evangelio, y aquí obviamente ya es nuestra posición como iglesia local, esa persona, mis hermanos, debe dar testimonio de su profesión de fe por medio del bautismo en aguas. Así que cuando nosotros damos la cena del Señor, mi hermano, nosotros instruimos a todas las personas que nos visitan que si usted no ha creído en el Evangelio de Jesucristo y no se ha bautizado en las aguas, no participe de la cena porque usted es un no creyente. Así usted tenga conocimiento de Dios en su vida, bíblicamente usted es un no creyente. Usted no ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Por eso exhortamos, mis hermanos, a que una persona que no es creyente no participe de la cena del Señor, porque no ha discernido lo que el Evangelio realmente significa en su vida. Ahora, ya para resumir, mis hermanos, ¿qué nosotros podemos entonces ver en 1 Corintios 11? Bueno, yo creo que es una oportunidad para que la iglesia exprese la unidad que existe como cuerpo de Cristo. Es un tiempo de comunión entre el pueblo de Dios. Por eso nosotros no damos la cena a personas que no son creyentes, mis hermanos. Nosotros exhortamos a los miembros de la iglesia que participen de la cena y si hubiera alguna otra persona que ha creído en el Evangelio, en otro contexto, se ha bautizado y a lo mejor es miembro de otra comunidad de fe, pero está entre nosotros porque es creyente en el Evangelio, le exhortamos que luego de examinarse a sí mismo, también participe de la cena juntamente con nosotros. Porque es un tiempo de comunión entre el pueblo de Dios. Esto no es una fiesta, una ceremonia, un ritual cualquiera, mis hermanos, donde nosotros simplemente abrimos la mesa para todo el que quiera participar. No.
Porque si nosotros permitimos que no creyentes, mi hermano, si es creyentes participando de la cena del Señor indignamente y acarrean juicio, imagínense si nosotros abrimos la cena del Señor para personas que no son creyentes. Doble juicio todavía comen por no discernir el cuerpo del Señor. Es un recuerdo simbólico de la vida sin pecado de Cristo y la muerte expiatoria de Él a favor nuestro. Esto solamente lo puede experimentar un creyente en el Evangelio, mis hermanos. Es una proclamación de la muerte, de la resurrección y del regreso de Jesús. Esas son convicciones que solamente creyentes tienen. Y es una oportunidad para el autoexamen. Estas cosas, mis hermanos, nos llevan a la mesa del Señor. El pan representa su cuerpo molido y la copa representa su sangre derramada. Cuando usted y yo comemos el pan y el vino, estamos declarando, mis hermanos, una verdad sagrada. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Cuál es la verdad central del cristianismo? Que Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz por mí. Él murió para quitar nuestros pecados. Él murió para quitar tus pecados. Él murió para quitar mis pecados. Por eso es que Pablo dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Estas son las razones, mis hermanos, por las cuales nosotros participamos de la cena del Señor como creyentes. Porque entendemos el simbolismo de la cena del Señor en lo que nosotros hemos profesado como creyentes públicamente. Oremos, mis hermanos, para así tener nuestro tiempo y poder participar de la cena del Señor. Señor, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por la revelación de tu palabra. Tu palabra es como un espejo, Señor, que no importa por qué ángulo queramos acercarnos a ella, siempre nos muestra nuestra verdadera realidad, nuestra condición, Señor, nuestro pecado, nuestra falta de arrepentimiento. Pero yo te pido, Señor, que en estos momentos, mientras estamos aquí preparando nuestras mentes y nuestros corazones para participar de tu cena, que tomemos un tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Que realmente permitamos que el Espíritu Santo, que mora en los creyentes, que mora en nuestras vidas, traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y que podamos no solamente examinarnos y mirar y reconocer que tal vez hay áreas en nuestra vida que todavía no le hemos sometido al Señor en obediencia y que todavía estamos pecando de maneras deliberadas de muchas formas, pero que podamos arrepentirnos en esta tarde de esas conductas pecaminosas y que veamos el fruto de ese arrepentimiento, Señor. No nos escondemos de ti, nos acercamos a ti, reconociendo que solamente en ti podemos encontrar perdón, podemos encontrar reconciliación, Señor. Yo te pido que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones. Llevábamos casi 6 meses sin poder llevar a cabo esta ordenanza pública como iglesia. Y hoy es un día de alegría, es un día de regocijo, es un día donde juntos damos profesión pública de nuestra profesión de fe en el Evangelio. Pero que también contemplemos que es un momento solemne, es un momento reverente y que nos acerquemos a tu mesa, Señor, con humildad y con agradecimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz a favor nuestro, Señor. Bendice este tiempo de manera especial para los creyentes. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.